Hola, les doy la bienvenida a la cuarta clase sobre maltrato infanto-juvenil. Bueno, primero vamos a empezar con una definición de la Organización Mundial de la Salud. El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación comercial o de otro tipo que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Vamos a pasar a otra definición, donde dice que el maltrato son todas las formas de maltrato físico y emocional, abuso sexual, negligencia o trato negligente, o cualquier otro tipo de explotación comercial o de cualquier otra índole que ocurren en el contexto de las relaciones de responsabilidad, confianza o poder, y que resulten en daño real o potencial para la salud y la supervivencia y el desarrollo o la dignidad de los niños y niñas. Como planteé anteriormente, la familia está atravesada por dos ejes. Uno es género y otro es generación. En este caso, que nos ocupa hoy, los niños y niñas están digamos, tienen muchísimo menos poder que los adultos y adultas. Entonces aquí hablamos de el eje de generación, en donde los adultos y adultas ejercen violencia hacia los niños y niñas. Dentro de lo que esto es dentro de lo que es generación, dentro de lo que es género, son los varones de la familia que ejercen violencia hacia las mujeres y niñas. Esto puede ser el padre ejerciendo violencia hacia las niñas, o los hermanos varones ejerciendo violencia hacia sus hermanas mujeres. Dentro de las secuelas de maltrato, los maltratos dejan secuelas en el desarrollo físico y emocional de las víctimas, que se vuelven prácticamente irreversibles cuando el maltrato es crónico. O sea, si no hay ninguna institución que intervenga para detener este tipo de maltratos. Las consecuencias físicas y psíquicas se incluyen enfermedades, discapacidades, incremento de la posibilidad de victimización violenta, de tendencia a actuar agresivamente, de conductas autoagresivas y suicidio en etapas posteriores de la vida. Por eso, tanto el sistema de salud como el sistema educativo, por donde pasan la mayoría de los niños y niñas y adolescentes, son los lugares claves para detectar este tipo de maltrato. Tratar de que si este niño o niña está atravesando por una situación así, sea detectado y acompañado en este proceso para que para que no se cronifique, sino intervenir y sacar a ese niño de la situación de violencia por la que está atravesando. Para prevenir esto que son enfermedades, discapacidades por los golpes o lesiones que pueda sufrir. Luego en la adolescencia, ¿no? Estas tendencias a actuar agresivamente hacia otras personas, y también las conductas autoagresivas, ¿no? Muchos niños, niñas y adolescentes que recurren a tratar de quitarse su propia vida por los hechos sufridos. Dentro de los tipos de maltrato que vamos a trabajar en la clase de hoy, vamos a trabajar 4. Maltrato físico, el emocional, el descuido, y principalmente voy a focalizar en el abuso sexual. Dentro de lo que es el maltrato físico se lo define como los actos infligidos por un cuidador o cuidadora que causan un daño físico real o que tienen el potencial de provocarlo. Esto es, golpes, quemaduras con cigarrillos, pellizcones, tirones de pelo, el tomarlo de los brazos y que generalmente presenta muchas quebraduras, el torcerle los brazos, todo este tipo de lesiones dejan una marca en el cuerpo y generan un daño en la salud, tanto física como psicológica de ese niño. Dentro de lo que tenemos como maltrato emocional, se produce cuando el cuidador no brinda las condiciones apropiadas y propicias e incluye actos que tienen efectos adversos sobre la salud emocional y el desarrollo del niño. Tales actos incluyen la restricción de los movimientos del menor, la denigración, la ridiculización, las amenazas e intimidación, la discriminación, el rechazo y otras formas no físicas de tratamiento hostil, ¿no? Entonces esto es los insultos, las descalificaciones,
las humillaciones, digamos, todo esto que hace el adulto o la adulta constituye un maltrato emocional hacia los niños y niñas. Cuando hablamos de descuido o negligencia, esto se produce cuando uno de los padres, sea el padre o madre, no toma las medidas para promover el desarrollo del niño o la niña, estando en condiciones de hacerlo, en una o varias de las siguientes áreas: la salud, la educación, el desarrollo emocional, la nutrición, el amparo y las condiciones de vida seguras. Por lo tanto, el descuido se distingue por la situación de pobreza, en que puede ocurrir solo en los casos en que la familia o otras personas a cargo disponen de recursos razonables. O sea, negligencia es cuando el adulto o adulta no se ocupa de llevar al niño, por ejemplo, a controles de salud, odontológicos, no tienen las vacunas colocadas, no asiste al sistema educativo, no lo estimula para su desarrollo emocional, no se ocupa de darle la alimentación que necesita con los nutrientes necesarios para que ese niño crezca, y brindarle una condición de vida segura, ¿no? Entonces, no podemos culpar a una madre o padre que se encuentra bajo la línea de pobreza de cumplir con esto, pero sí podemos decir que, bueno, que tiene un estado ausente que no se ocupa de que esa familia acceda a sus derechos. Por eso es importante trabajar con esos padres o madres para que digamos, esos niños puedan acceder a sus derechos, como es el derecho a la salud, el derecho a la educación, a vivir una vida libre de violencia. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que es el abuso sexual infantil. Se considera abuso sexual infantil a involucrar al niño o niña en actividades sexuales que no llega a comprender totalmente, a las cuales no está en condiciones de dar su consentimiento, o por las cuales está evolutivamente inmaduro y tampoco puede dar consentimiento, o en actividades sexuales que transgreden las leyes o las restricciones sociales, ¿no? Esta también es una definición de la Organización Mundial de la Salud. El abuso sexual infantil se manifiesta en actividades entre un niño, niña y un adulto, o entre un niño, niña y otro que, por su edad o por su desarrollo, se encuentra en posición de responsabilidad, confianza o poder. Estas actividades, cuyo fin es gratificar o satisfacer las necesidades de otra persona, o sea, el objetivo no es gratificar al niño, sino gratificar a la persona adulta, abarcan, pero no siempre se limitan, a la inducción a que un niño se involucre en cualquier tipo de actividad sexual ilegal, la explotación de niños y niñas a través de la prostitución o de otras formas de prácticas sexuales ilegales, y la explotación de niños o niños en la producción de materiales y exhibiciones pornográficas. Entonces, lo que nos tiene que quedar en claro es que son las actividades entre un niño o niña y un adulto o adulta, o otro niño también, pero mayor. Se da muchísimo, bueno, de padres a niñas, y también de hermanos mayores, hermanos adolescentes hacia hermanas menores. En estos casos realmente se dan muchísimo de hermanos mayores a hermanas menores, pero es un tema tabú hasta entre los especialistas de la temática, ya que al ser menor de edad también se lo considera al varón víctima, y trata de justificarse o ver qué pasó en ese adolescente que ejerce esa conducta de abuso sexual hacia su hermana menor. Entonces se trata de, en estos casos, de no judicializar, ¿no? Se le dice a la familia que mejor no judicialice, que no haga la denuncia hacia ese hijo varón, y la víctima queda en un lugar desdibujado, porque si develó en un momento esta situación de abuso por parte de un hermano, digamos, el conflicto familiar que genera es muy grande, ya que va a haber algunos miembros de la familia que posiblemente tomen partido por el varón y otros por la niña. Así que es un tema muy complejo de abordar, ya que
puede generar mucha culpa en la madre o padre, si realiza la denuncia, hacia ese propio hijo que está abusando de su hija. Bueno, como ven, hay muchísimos casos últimamente donde ocurren estas cosas, ¿no? Estas violaciones, encontramos cantidad de noticias a diario en donde vemos cómo adultos abusan sexualmente de niñas y adolescentes. Hablando un poco de estadísticas, no se conoce el número de menores que son víctimas de abusos sexuales en el mundo, pero las investigaciones indican aproximadamente que entre el 20% de las mujeres, o sea, 1 cada 5 mujeres, y entre 5 y 10% de los varones han sufrido violencia sexual en su infancia. O sea, veamos qué altas que son las estadísticas. Lo que pasa es que los niños o niñas no saben cómo denunciar o a dónde denunciar o qué sucederá si develan estos hechos que están sufriendo. Entonces, bueno, algo que tenemos que saber distinguir es las diferencias entre los comportamientos sexuales abusivos y los no abusivos. Los 3 elementos que caracterizan los comportamientos abusivos y los diferencias de aquellos comportamientos no abusivos son las diferencias de poder, como ya lo marqué anteriormente, ¿no? Donde un adulto o adulta conlleva la posibilidad de controlar a la víctima física o emocionalmente. Las diferencias de conocimientos implican que la víctima no puede comprender cuál es el significado y las consecuencias potenciales de la actividad sexual, y la diferencia de las necesidades satisfechas, ¿no? El agresor o agresora busca satisfacer sus propios impulsos sexuales. De lo que hablamos del desequilibrio de poder, implica que el agresor o agresora controla a la víctima y que el encuentro sexual no ha sido planeado ni realizado de manera consensuada. Este desequilibrio puede deberse a relaciones de parentesco, vínculos jerárquicos o de autoridad, a la diferencia de estatura, tamaño corporal o fuerza física que permite que el agresor o agresora pueda manipular al niño, niña o adolescente mediante la intimidación, la corrección física y emocional, mediante sobornos, promesas o engaños. Entonces, acá podemos tener no solamente, bueno, la figura del padre, sino puede ser un docente, puede ser alguien, bueno, cualquier persona que tenga contacto con niños o niñas, también puede ser, por ejemplo, los curas, ¿no? Como el caso del cura Grassi, que abusaba de los adolescentes que estaban en su hogar. Entonces tenemos que no es consensuado, hay una relación jerárquica entre el adulto y el niño o niña, y lo que le permite también mayor poder en cuanto al tamaño corporal o fuerza física que pueda tener, como así también la manipulación, tanto sea por amenazas como sobornos o promesas o engaños, ¿no? Generalmente se suele dar, digamos, cuando es alguien conocido, algún familiar o persona llegada al grupo familiar, en que se da generalmente por seducción, o sea, no es algo forzado, sino que se va dando por medio del engaño, los regalos, el decirle que esa persona es especial, ¿no? Tratar de hablar, de mantener secretos. Entonces el niño o niña se ve atrapado de esa situación, seducido, porque se siente especial, se siente que es importante para alguien, que siente afectos realmente por esa persona adulta, que le hace regalos, que le dice que es especial, que es linda, que es, ¿no? Que le importa a alguien, ¿no? Entonces, estos límites que por ahí al principio, ¿no? Parecen que es afectivo, ¿no? Besos, caricias, que luego se van incrementando y se van desdibujando, y bueno, y es lo que por ahí el niño luego
siente que algo raro está sucediendo, pero bueno, no sabe cómo expresarlo o qué hacer ante esto, porque muchas veces, bueno, temen o se sienten culpables de esto que les está sucediendo. Dentro de lo que encontramos, bueno, como diferencias de conocimientos, es si una de las partes implicadas, el agresor o agresora, tiene conocimientos más avanzados acerca del significado y los alcances del comportamiento sexual, se pueden considerar abusivos los hechos investigados. El mayor grado de conocimiento puede deberse a que evolutivamente está más desarrollado o a que es más inteligente que su víctima. Sin embargo, no existen dudas cuando la persona involucrada en estos comportamientos tiene algún tipo de retraso madurativo de minusvalía física o emocional. En estos casos no importa si la víctima tiene la misma edad o si es mayor que el agresor. Por ejemplo, ¿no? Niños o niñas con algún tipo de retraso madurativo o algún tipo de discapacidad que aunque tengan la misma edad que su cuidador o cuidadora, están en una diferencia, digamos, de conocimiento. Y en cuanto a la diferencia de las necesidades satisfechas, tenemos que en los casos de los abusos sexuales a niños, niñas o adolescentes, el objetivo de los comportamientos no es la gratificación sexual mutua, como entre dos personas adultas. Lo habitual es que el agresor esté satisfaciendo exclusivamente sus propias necesidades, ¿no? Los niños o niñas se transforman en un objeto para satisfacer sus necesidades sexuales. Esta gratificación diferencial ocurre más allá de que el agresor consiga excitar sexualmente a la víctima. Que esto también, la excitación es un tema muy importante, ya que, la estimulación de las zonas erógenas puede causar placer muchas veces en los niños y niñas víctimas, pero esto no quiere decir que, digamos, que ese niño o niña sienta placer, no quiere decir que es una relación consensuada y que en donde no haya un abuso de poder. Por eso muchas veces los niños y niñas se sienten culpables, ya que sienten placer, o sea, son zonas erógenas estimuladas bueno, que sí, que generan placer, pero no porque generan placer, ese niño está consintiendo de esa relación. Esto lo explico y lo remarco porque muchas veces se dan profesionales que preguntan a los niños o niñas si sintió placer, y el niño si sintió placer, sí, no importa, porque igual sigue estando el abuso. O sea, que sienta placer no implica que no sea un abuso sexual infantil. Dentro de los tipos de comportamientos sexuales tenemos los inadecuados y abusivos, que abarcan una amplia gama de acercamientos que se detallan a continuación. Es importante destacar que para que ocurran actos abusivos no es necesario el contacto físico ni que haya penetración. Comportamientos sexuales sin contacto físico, comportamientos con contacto sexual, penetración digital o con objetos, sexo oral y penetración peniana. Dentro de los comportamientos sexuales sin contacto físico tenemos los comentarios sexualizados hacia el niño o niña, ¿no? Por ejemplo, decirle cosas referidas a, ay, anoche soñé con vos, o me masturbé pensando en vos, o ay, qué lindo que te queda esa ropa, ay, a ver, ay, te están creciendo las tetitas. Bueno, todos comentarios sexualizados hacia ese niño o niña. Otros son las exhibiciones de genitales, ¿no? Por parte de los adultos, y hasta llegar a masturbarse delante de ellos. Espiar la intimidad del niño, niña o adolescente, exhibición de materiales pornográficos, ¿no? O sea, de películas pornográficas a niños, exponerlas y decirles esto es lo normal que practican las personas, inducción a que el niño o niña se desnude, se masturbe delante del agresor. Ahora todas estas cosas también se ven mucho más incrementadas por las computadoras, ¿no? El intercambio por las redes sociales. Luego están los comportamientos con contacto sexual,
¿no? Es los tocamientos de las partes íntimas, sean los genitales, glúteos, pechos, la inducción a que el niño o adolescente realice tocamientos al agresor, y el frotamiento de los genitales del agresor contra el cuerpo o la vestimenta del niño y niña adolescente. Bueno, ya después pasamos a la penetración con los dedos o con objetos, ¿no? El agresor introduce el dedo en la vagina o en el ano. El agresor induce al niño y niño adolescente a introducir sus propios dedos en la vagina o en el ano. El agresor introduce algún elemento en la vagina o en el ano. O el agresor induce al niño y niño adolescente a introducir algún elemento en la vagina o en el ano. Después pasamos al sexo oral, donde vemos los besos de lengua, el succionar, besar o lamer o morder los pechos de la niña, el lamer, besar o chupar la vulva, o meter la lengua en el orificio vaginal de la niña. Bueno, las filaciones, que es lamer, besar o chupar o morder el pene del niño, o lamer o besar el orificio anal del niño o niña, ¿no? Luego, bueno, ya pasamos a la penetración peniana, en donde incluye, bueno, el coito vaginal, anal o el coito con animales. Bueno, ¿cómo es la dinámica de las conductas abusivas? La más frecuente es que existe un proceso de seducción, como yo planteaba previamente, en donde el agresor o agresora consigue acercarse a la víctima y ganar su confianza. Durante este proceso se sexualizan gradualmente los vínculos, esto que yo decía, ¿no? Primero empieza como una caricia, besos, pero luego esto como que la caricia va pasando de luz, ¿viste? Como que va tocando otras áreas del cuerpo que ya son zonas íntimas, ¿no? Entonces lo que era no sexualizado pasa a sexualizarse. En este punto quiero remarcar la importancia de lo que es la educación sexual integral. Últimamente en las clases han surgido muchísimos casos en donde niñas y adolescentes se dan cuenta de que han sufrido un abuso sexual eh, al, eh, al explicarse, bueno, en clase, esto, ¿no? Cómo, cuáles son las partes privadas del cuerpo, qué es lo que una persona puede hacer sobre otra y qué es lo que no. Entonces, realmente es muy importante, es una forma de prevención muy grande la educación sexual integral. Bueno, hay un autor, Sumit, que describe 5 elementos, 2 de los cuales definen la vulnerabilidad básica de los niños y niñas, mientras que los otros 3 son secuelas contingentes de la agresión sexual. Estos 5 elementos son muy importantes, ¿no? Uno es el secreto, ahora vamos a ver y voy a describir cada uno de ellos. El secreto, la desprotección, el atrapamiento y la adaptación, la revelación tardía y poco convincente, y el quinto, la retractación. Bueno, en cuanto al secreto, la iniciación, la intimidación, la estigmatización, el aislamiento, la vulnerabilidad y la culpa dependen de una de las características aterradoras del abuso sexual infantil. Ocurre solamente cuando el niño o niña se encuentra a solas con el agresor o agresora, y raramente es compartido con alguien. Entonces, esto es el secreto, siempre están a solas. La única impresión coherente y significativa que percibe el niño es que lo que está ocurriendo es algo peligroso y temible en función del secreto que rodea el contacto. El secreto en el que todo transcurre le orienta a percibir que algo malo y peligroso está sucediendo, ¿no? La mayoría de las víctimas reconocen estudios retrospectivos que no lo han contado a nadie durante la infancia. Afirman haber temido que se les culpara por lo sucedido o que el adulto o adulta no implicado no fuera lo suficientemente protector como para impedir la venganza del agresor. O sea, el niño se da cuenta que algo está sucediendo por este secreto. Muchas veces, bueno, como dije antes, es por seducción, entonces hay cosas que le atraen, pero hay cosas que le hacen ruido de que algo está sucediendo. Y bueno, cuando tenemos unos adultos que no son lo suficientemente protectores, puede ser que el niño lo termine no contando, ¿no? Porque si total, ¿qué va a hacer mi papá o mi mamá si yo le cuento? O
O bueno, esto, que por ahí el agresor haya amenazado a este niño, y entonces tema de que le suceda algo si llega a develar el secreto. La desprotección también es otro punto muy importante, debido a la subordinación básica y a la indefensión en que se encuentran los niños y niñas dentro de vínculos autoritarios, es muy difícil que puedan protegerse a sí mismos y revelen los abusos de inmediato. La realidad predominante para la mayoría de las víctimas consiste en la intrusión progresiva, insidiosa y sin precedentes de actos sexuales llevados a cabo por un adulto investido de poder en una relación unívoca víctima-agresor. El hecho de que con frecuencia el agresor o agresora forme parte del vínculo de confianza y se encuentre en una posición afectuosa, solo incrementa el desequilibrio de poder y el grado de desprotección al que se encuentra la persona menor. O sea, siempre vamos a ver que, claro, que es una persona hacia la que el niño quiere, porque es su padre, porque es su tío, porque es su abuelo, porque es su hermano mayor. Entonces, la desprotección es mucho más grande. Bueno, el tercer punto descrito por Summit es el atrapamiento y la acomodación, ¿no? La única posibilidad que hay para detener una situación abusiva es que la víctima busque protección o que se produzca una intervención en forma inmediata. Acá remarco nuevamente, ¿no?, la importancia del sistema de salud y del sistema de educación en la detección de estos casos. En el caso de que nada de esto suceda, la opción saludable que le queda al niño es aprender a aceptar la situación y sobrevivir. Un niño sano, normal y emocionalmente flexible aprenderá a acomodarse a la realidad del abuso sexual continuado, afrontando el desafío de acomodarse a los requerimientos sexuales intrusivos a la vez que toma conciencia acerca de la traición y de haberse convertido en un mero objeto para una persona que, en los casos de abuso intrafamiliares, suele estar idealizada como una figura protectora, altruista y afectuosa. Entonces, cuando el niño no tiene forma de, digamos, no tiene un referente afectivo, protector a quien contarle, generalmente estos niños se adaptan, se acomodan a esta situación y a la realidad del abuso sexual infantil, ¿no? He conocido casos en donde niñas que han sufrido abuso de los 8 años hasta los 16, en que lograron irse de su casa, ¿no? Abusados por el padrastro, en donde remarcaban, bueno, me fui de mi casa cansada de que me violaran. O sea, en donde hay una figura materna que no es protectora, que también sufre malos tratos, que no puede velar por la seguridad de esas niñas. Entonces, esto trae consecuencias obviamente muy graves para esos niños, niñas y adolescentes que transcurren tanto tiempo de su vida dentro de esos vínculos abusivos. Luego tenemos la revelación tardía, conflictiva y poco convincente, ¿no? La mayor parte de los casos de abuso sexual no se conocen jamás, al menos fuera del núcleo familiar. Los casos tratados, informados o investigados constituyen una excepción, no la norma general. La revelación suele producirse por un descubrimiento accidental o como consecuencia de un conflicto familiar serio. O sea, el niño o niña puede llegar a revelar esta situación, por ejemplo, en algún tipo de discusión familiar, algún tipo de pelea con su madre y decir, sí, porque fulanito me hizo esto y vos no hiciste nada, ¿no? Entonces ahí el niño revela lo que el Estado, el niño o niña generalmente, ¿no? Porque como vimos anteriormente, las niñas son las que mayormente sufren abuso sexual. Cuando el factor que desencadena la revelación es un conflicto familiar, habitualmente significa que el abuso sexual ha ocurrido durante años. Muchos adultos o adultas suponen que inventan estas historias para vengarse de los intentos paternos para imponerles control y disciplina.
O sea, se enteran de esto y piensan, ah, esto me lo hace porque yo le dije, o para hacerme quedar como una mala madre, para hacerme quedar mal, ¿no? Entonces, los adultos generalmente no les creen o descreen de esto que está contando su hijo o hija. Y luego pasamos a lo que es la retractación, o sea, el echarse atrás. Un niño o niña es capaz de desdecir cualquier afirmación que haya hecho sobre los abusos sexuales. O sea, cuando el niño o niña toma dimensión del conflicto que se va a generar, que se generó a partir de lo que expresó, se va a tratar de desdecir, porque no tiene noción de las consecuencias que puede llegar a tener lo que dijo. ¿No? Entonces, debajo de la rabia que motoriza esta revelación impulsiva, ¿no? Este haberse enojado y haberle dicho sí, porque fulano me abusó y vos no hiciste nada, o porque, ¿no? Ante esta situación persiste la ambivalencia que se origina en la culpa y, en caso de los abusos intrafamiliares, en la martirizante obligación de preservar a la familia, ¿no? Esto, porque si mi padrastro, o sea, tu pareja, me abusó y vos no hiciste nada, ¿no? Y después esto, la pareja es el proveedor familiar, el que si a él se lo excluye, la familia queda sin ingresos, posiblemente haya otros hermanitos, todos lo extrañen porque es el que ocupa el rol paterno, ¿no? Entonces, frente a estas caóticas consecuencias de la revelación, los niños y niñas descubren que los temores y amenazas que les forzaban a mantener el secreto se vuelven realidad. Entonces, ante una retractación, o sea, como profesionales de la salud, tenemos que tener bien en claro que no debe invalidarse lo que el niño, niña o adolescente ha revelado. Por el contrario, se recomienda que es preciso confirmarla o desestimarla siguiendo los mismos lineamientos y precauciones con que se confirma o descarta la revelación. O sea, si tenemos el caso de que un niño o niña se acerca a nosotros o nosotras a contarnos un abuso sexual y luego la misma se desdice, no, tenemos que tener en cuenta lo que contó, ¿no? Porque si no, digamos, no estaríamos protegiendo a ese niño. Si se desdice, sabemos, bueno, esto, la teoría, lo que dice Zumwalt, que posiblemente si hubo una develación, luego haya una retractación, en la mayoría de los casos. Y no podemos decir, ah, no, estaba inventando y bueno, y ahora se retractó. No, porque seguramente esas cosas que contó son conductas sexuales que para esa etapa de la edad madurativa de ese niño o niña, no sean conductas sexuales eh, normales a ese nivel evolutivo. Entonces, ¿cuál es el impacto del abuso sexual en los niños y niñas? Bueno, el potencial daño emocional que tienen los abusos sexuales en los niños se basa en, no son comportamientos consensuados, aunque el niño o niña no se resiste, resultan con frecuencia evolutivamente inadecuados, invariablemente alteran la relación vincular en la que ocurre, puede resultar doloroso y producir temor y confusión, y producen respuestas en niños, niñas o adolescentes que pueden interferir con los procesos evolutivos normales. Finkelor clasifica las consecuencias del trauma del abuso en 4 grupos de secuelas psicológicas y comportamentales: la sexualización traumática, la estigmatización, la traición y el desvalimiento. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿no? La sexualización traumática cuyas secuelas emocionales son sentimientos de rechazo hacia el sexo, la sobreestimación de lo sexual y problemas de identidad sexual, mientras que las consecuencias comportamentales abarcan un conjunto de conductas sexualizadas, así como también evitación de encuentros sexuales o experiencias sexuales negativas. O sea, digamos, esto, bueno, el abuso sexual infantil entonces tiene estas consecuencias.
¿no? Generalmente son niños o niñas con estas conductas sexualizadas, ¿no? Que por ahí, para una edad muy temprana, 9, 10 años, ya los vemos con poses, formas de moverse, hacer gemidos o movimientos coitales en niños que por su edad no tendrían que conocer esto, no tendrían que saber esto. Y bueno, en la adolescencia, ¿no? Esto es la evitación de los encuentros sexuales o tener experiencias sexuales negativas, o contrariamente, ¿no? Ser hipersexualizados, o sea, por ejemplo, bueno, el ejercicio de la prostitución en niñas y adolescentes que han sido abusadas sexualmente. Lo que es la estigmatización en el niño o niña que se siente irreprobablemente dañado siempre constituye secuelas emocionales de este tipo, los sentimientos de culpa y la creencia de las víctimas de que son responsables del abuso o de las consecuencias de la revelación. Estos sentimientos se reflejan en conductas autodestructivas, tales como el abuso de drogas y alcohol, acciones de riesgo, la automutilación, los intentos suicidas y las conductas desafiantes que lleva a que se les castigue, ¿no? Entonces, estos niños tienen culpa, o sea, se sienten culpables de lo que les sucedió, ¿no? Muchas veces los propios abusadores son los que les dicen, vos me buscaste, vos me provocaste, ¿no? Entonces, tanto eso como develar la situación de abuso, ¿no? Y el conflicto familiar que esto genera, hace que se sientan culpables. Y bueno, todas las conductas autodestructivas que pueden ocasionar, ¿no? Como el consumo de drogas y alcohol, conductas de riesgo, automutilación, las conductas suicidas. Y la traición este sentimiento representa un fallo en la confianza depositada en personas que deberían protegerles y velar por ellos, ¿no? El niño o niña se siente traicionado por ese adulto o adulta que debería cuidarlo y no lo hace, ¿no? El sentirse que no tiene en quién contar, con quién contar, ¿no? Que esa madre a la cual admira y quiere mucho no está cumpliendo con lo que el niño o niña espera, ¿no? Que lo cuide. Entonces, eso también es muy doloroso para el niño o la niña. Las conductas son la evitación de establecer vínculos profundos con otras personas, la manipulación de los demás, involucrarse en relaciones dañinas y de explotación, y los comportamientos curiosos o impulsivos, ¿no? ¿No? El no poder contar con nadie, el no poder... eh, entonces, esto te convierte, ¿no? En una persona que manipula a otras, que se involucra, ¿no? En estas relaciones eh, dañinas. Eh, Creo que las consecuencias del abuso sexual es más grave esto, ¿no? El rol que ocupan los cuidadores y cuidadoras cuando el niño devela la situación o se siente traicionado por la falta de cuidado, es mucho más grave el daño que ocasiona esto que el abuso sexual en sí, ¿no? La desprotección por parte de los familiares directos. Por eso es importante, digamos, si el abuso sexual provino por alguien, bueno, cercano al grupo familiar, y los familiares cercanos rápidamente toman cartas en el asunto, realizan la denuncia, le creen a la víctima, esto realmente es muy, ya de por sí, digamos, genera otra respuesta en el niño o niña, ¿no? El niño se siente acompañado, creído, querido,
y esto ya va subsanando la situación de abuso. Es reparador, eso no me salía la palabra, es reparador para la niña o adolescente el que se le crea, el que se le acompañe, el que se realice la denuncia, en que vea que su grupo cercano confía y cree en lo que ella dijo y es acompañada en esta situación. Y el desvalimiento es la percepción de la propia vulnerabilidad y victimización, por un lado, y una necesidad de controlar, incluso imponerse por el otro, generalmente debido a la identificación con el agresor o agresora. Los efectos de la vulnerabilidad se expresan mediante conductas evitativas, tales como la disociación y las fugas, y mediante comportamientos asociados a trastornos de la ansiedad, como fobias, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación y relaciones donde se les victimiza. ¿No? Pasa en muchos casos que esta seducción con el adulto abusador lleva a que la niña o niño muchas veces, bueno, sienta que lo quiere y disfruta de esa, digamos, como hablé al inicio, el- el- la estimulación de las zonas erógenas genera placer y muchas veces los niños bueno, disfrutan de esto, aunque no saben, no tienen el conocimiento de entender lo que está sucediendo por su desarrollo madurativo. Entonces muchas veces, bueno, es conocido casos en donde niñas, en donde el padre ha sido condenado y preso por el abuso sexual infantil, y las niñas piden ir a visitarlo a la cárcel. Entonces acá, ¿cuál sería nuestra postura como profesionales? ¿Permitimos que esa niña sea avaladas en la Convención de los Derechos del Niño, en decir, bueno, hay que escuchar la voz del niño, decir, bueno, esa niña pide ir a visitar a su padre porque lo quiere a la cárcel? ¿Es algo que permitiríamos o estaríamos avalando una revictimización de esa niña? Eh, yo considero personalmente en que esa niña necesita un acompañamiento y un tratamiento donde sepa que esas conductas abusivas no son las que corresponden a un adulto cuidador, y que entienda bueno, que esa persona ejerció, digamos, por el lugar de poder en el cual se encontraba, un abuso sexual hacia ella, y no corresponde que visite a su padre. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el diagnóstico en estas situaciones, ¿no? Aunque uno de los indicadores más específicos es el relato que hace la víctima, pocas veces es tomado en cuenta tanto por las personas que lo escuchan por primera vez como los profesionales y autoridades que intervienen. Por lo tanto, la precisión diagnóstica será mayor en la medida en que los técnicos y técnicas intervinientes pueden reconocer la presencia de signos y síntomas físicos y emocionales que corroboran la sospecha. Es importante destacar que rara vez la confirmación de abuso sexual se basa solo en el hallazgo de signos físicos específicos. Entonces, no solamente tenemos que basarnos en el relato, sino buscar la presencia de signos y síntomas físicos y emocionales que corroboran la sospecha. Dentro de los indicadores físicos específicos tenemos las lesiones en la zona genital o anal, los desgarros recientes o cicatrizaciones del himen, el diámetro del himen mayor a 1 centímetro, ¿no? Desgarro de la mucosa vaginal, dilatación anal y esfínter anal hipotónico, sangrado vaginal o por ano, inflamaciones, enrojecimiento de las zonas, infecciones genitales o de transmisión sexual, y obviamente embarazo, ¿no? Que sabemos que últimamente ha habido muchos embarazos en adolescentes de 10 años, 12 años, que hasta se les ha negado acceder, por ejemplo, a una interrupción legal del embarazo, y muchos han muerto en el parto.
Dentro de los indicadores psicológicos, tenemos dentro de los altamente específicos, bueno, la revelación por parte del niño o niña de haber sido objeto de abusos sexuales, y compatibles con probable abuso son las conductas hipersexualizadas o autoeróticas infrecuentes en niños de esa edad, ¿no? Niños que se masturban compulsivamente o que tienen estas conductas hipersexualizadas en ámbitos públicos, ¿no? Como que están todo el tiempo llamando la atención con estas conductas. Bueno, niños, niñas o adolescentes que muestran conocimientos sexuales inusuales para la edad, ¿no? Una niña de 9 años eh, que te habla del penes erectos, digamos, de conductas sexuales que no es acorde eh, al desarrollo madurativo y sexual. Bueno, otro punto importante es cómo deben ser las entrevistas. Cuando se entrevista a un niño o niña que ha sido abusado, cómo llevarlas a cabo, ¿no? Se aconseja a cualquier persona, profesional o no, que escucha a un niño o un adolescente describir situaciones compatibles con abusos sexuales lo siguiente. Bueno, tratar de mantener la calma y el control de las emociones, o sea, estar tranquilos, no demostrar sorpresa o horror, o lo que nos despierte el que nos cuenten estas situaciones. Son generalmente muy difíciles de, de tolerar, y uno o una se ve fuertemente movilizado ante esas situaciones, pero bueno, ante ese niño o niña que está develando esa situación, debemos mostrarnos tranquilas. No expresar desaprobación por el supuesto agresor o agresora, ya que puede que el niño o adolescente lo quiera, como vemos antes, y le proteja a pesar de haber sido victimizada por esa persona. O sea, no hablar mal de esa persona, ¿no? De ese adulto o adulta que está ejerciendo el abuso, porque esto puede hacer que el niño se retracte. Tratar al niño o adolescente con dignidad y respeto, escucharle con atención sin rellenar los silencios que haga, permitir que sienta y comente cualquier tipo de emoción sin hacer suposiciones que puedan no ser exactas. No obligarle nunca a que muestre sus lastimaduras, que comente sus sentimientos. Evitar usar palabras que puedan alterarle o poner nervioso al niño, ofrecerle reaseguro y apoyo, no hacer suposiciones sobre quién puede ser la persona responsable de la agresión, contestar las preguntas del niño o niña o adolescente con sencillez y con la mayor sinceridad posible. Hacer solo promesas que puedan cumplir. Esto también es muy importante, ¿no? No prometer cosas que no estén a nuestro alcance. Antes de proceder a la investigación y a la evaluación de la sospecha, es necesario tener mucho cuidado con la manera en que se pregunta al niño y al adolescente. Conviene aceptar y registrar de manera textual lo relatado o descrito espontáneamente sin solicitar mayores detalles, ¿no? Conviene tomar registro textual de lo que dice el niño, no utilizar otras palabras, ni tampoco poner palabras el niño o niña, ya que por su nivel madurativo muchas palabras que utilicemos como profesionales van a ser incomprendidas por estos niños. Ver cómo se refiere a la vulva, ver cómo nombra el pene, ver cómo utilizar, ¿no? Estos muñecos sexualizados para que describan qué es lo que sucedió, qué es lo que le hicieron. Bueno, ¿cuáles son las preguntas que no hay que hacer? ¿Qué sentiste? Porque, bueno, como hablé anteriormente, muchas víctimas sienten placer, pero esto no implica que no hayas sido víctima de violencia. ¿Te gustaba lo que te hacía? Va en el mismo sentido. ¿Por qué no buscaste ayuda? Esto va a culpabilizar, ¿no? No es responsabilidad del niño, digamos, del niño cuando lo devela en el momento en que él considera, y no se le puede decir que por qué no lo hizo antes. ¿Por qué si te hacía estas cosas buscabas estar con ella? Porque como hablamos, se da una seducción, y entonces es un adulto también querido y una autoridad responsable en el grupo familiar. ¿Por qué no lo has contado antes? ¿Por qué lo cuentas ahora?
¿Por qué piensas que te lo hacía? ¿No? Todas estas preguntas son las que no tenemos que hacer como profesionales que vamos a abordar esta temática. En cuanto al registro de las entrevistas, bueno, el más sencillo es registrar en manera textual las preguntas y las respuestas obtenidas. En el caso de evaluaciones forenses se debe contar con documentación específica de las preguntas y las respuestas verbales y no verbales sobre la sospecha de abuso sexual. Según la disponibilidad de recursos técnicos, se pueden grabar las entrevistas en audio o video, ¿no? Si utilizamos cámara Gesell, por ejemplo, generalmente se registra en video, y bueno, los profesionales debemos estar formados también en cámara Gesell, en cómo preguntar, cuáles son los protocolos, de cómo, de qué preguntas se deben hacer a la hora de entrevistar a un niño o niña o adolescente víctima de abuso sexual infantil. Se recomienda, bueno, la sala de entrevistas tiene un espejo unidireccional y un equipo de sonido que permita escuchar la entrevista desde la sala adjunta, ¿no? Generalmente, bueno, cuando se hace esto, entonces se hace una entrevista por única vez, en donde debe ser bien extensa y abarcar todos los puntos, para que luego se analice esa entrevista y se utilice como prueba esa entrevista para evitar la revictimización, que ese niño o niña tenga que contar en reiteradas oportunidades lo que le sucedió, ya que se va a ir modificando el discurso, ya que va a ir aprendiendo palabras de lo que le han contado y van a ir modificando el relato de los hechos. Bueno, espero que les haya agradado la clase de hoy, aunque no es un tema muy agradable, pero bueno, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.